Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos en Cristo. Saludo a los hermanos que están en la plataforma de Zoom, a los hermanos de la iglesia en Valdivia, el pastor Rodrigo, el hermano Erwin, la hermana Jessica, nuestro hermano Rodrigo Díaz y mi familia que están aquí presentes. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente conectados. Otro miércoles que estamos estudiando el tema de los diáconos, así que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están aquí presentes y también agradecemos a Dios por los hermanos que seguramente se van a ir conectando a través de las redes sociales, sobre todo por Facebook. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esperamos en Dios que pueda ser un buen tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, que podamos ser edificados a través de ella y que ella misma pueda traer entendimiento con relación al tema que vamos a ver el día de hoy. En esta oportunidad nos toca ver el versículo 9. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al versículo 10. Ha venido una secuencia de exposiciones que tienen que ver con el ministerio de diaconía en la iglesia local, así que vamos a estar reflexionando en esta porción de la Escritura. Pero antes de comenzar, antes de dar algunas oportunidades para que saluden, vamos a disponer un tiempo para encomendarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que ruego que por favor con un poco de reverencia podamos orar delante de Dios e interceder para que sea un buen tiempo reflexionando en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo le damos las gracias. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, desde mi hogar, junto a mi familia y también mis hermanos en cada uno de ellos en sus hogares. Señor, muchas gracias porque le has cuidado durante el día, Señor, le has guardado, Señor, en su trabajo y hoy a esta hora pueden estar en su hogar tranquilamente, confiando y agradecidos, Señor, de su protección, Señor. Padre, vamos delante de su presencia en oración, rogando que usted sea con cada uno de nosotros, Señor, que usted sea con nosotros en este tiempo y podamos realmente alabar, bendecir y glorificar su nombre, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar y deleitarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, hemos abierto tu palabra para poder aprender más de ella, para ser edificado a través de ella. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos hermanos que tienen la disposición, Señor, y se han dado el tiempo para poder ver esta secuencia de estudios que estamos realizando, Padre, para tu gloria. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que usted sea conmigo, Señor, en esta responsabilidad de poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ver la simpleza, Señor, y a la vez la profundidad de tu palabra, Señora. Puedas traer luz, Señor. Pueda tu Espíritu Santo, Señor, abrir nuestros ojos para contemplar, Señor, las verdades de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y muchas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que ha dispuesto su tiempo para estar en este día y a esta hora, Señor, para disfrutarnos y deleitarnos. Vuelvo a repetir, Señor, a través de tu palabra, Señor, que ella es nuestro deleite. Rogamos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. A los hermanos que forman parte de la iglesia en Valdivia, ahora nos vamos directamente al mensaje, aprovechando bien el tiempo. Ya son las 10 para las 10, así que vamos a disponer de forma inmediata. Vamos a disponer un tiempo para poder ir al estudio que el día de hoy nos compete. Hermano, voy a compartir pantalla. No sé cómo se ve.
Mis hermanos, si Muy pueden, bien. ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Estamos viendo, hermanos, el tema, el ministerio de diaconía en la iglesia local. Ha venido una secuencia de exposiciones que comenzó nuestro hermano Freddy ya hace semana atrás con una pequeña introducción al ministerio de diaconía. Después tuvo el pastor Rodrigo, mi persona, el hermano Freddy, el pastor Rodrigo, y nuevamente me toca a mí en esta oportunidad poder compartir este requisito que muestra la Escritura. Estamos reflexionando en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 10. En su pantalla usted tiene el texto ahí de la Reina Valera de 1960. Le vamos a dar lectura a todo el texto, pero el pasaje que nos compete el día de hoy es el que está en el versículo 9, así que ahí lo marqué con negro para marcar la diferencia de todo lo que está en su pantalla. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, y aquí, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Del versículo 8 en adelante comenzó nuestra exposición, hermano, y dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El Señor bendiga la lectura de su palabra y que sea de bendición para nuestra vida, hermano. Vamos de forma inmediata al texto que nos compete el día de hoy. Está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Y la versión que tengo aquí en pantalla, la que usted tiene aquí en pantalla, es la versión de la Biblia de las Américas. Dice: sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Ese es el requisito que se le pide a los hermanos que van a formar parte del ministerio de diaconía de la iglesia local. Este es el pasaje en el cual nosotros vamos a reflexionar, es el pasaje en el cual vamos a ir desglosando y viendo cada palabra, cada frase, cada palabra que está aquí impregnada en este pasaje. Lo que nosotros, o lo que usted está viendo en su pantalla, es un versículo, es el versículo 9. Podríamos pensar, hermano, que este versículo es una oración y en definitiva, hermano, no es una oración lo que corresponde al versículo 9. No es una oración porque para que un conjunto de palabras o una palabra pueda ser vista como una oración, debe cumplir algunos requisitos, debe tener sujeto y debe tener predicado. Y en este caso, esta expresión que aparece en su pantalla como sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, lo que le falta a esta porción de la Escritura es el predicado. El predicado ya se anunció en el versículo 8, por lo tanto no cualifica este versículo como una oración, sino como una frase. Pero aunque es una frase, no deja de ser
importante, sino que tiene su importancia y está conectada con las demás oraciones mencionadas del versículo 8 en adelante. Y lo que yo quería, cómo lo quiero tomar este pasaje de la Escritura, es reflexionar con lo que usted tiene al frente, palabras. Ahí vemos un conjunto de palabras, y cuando nosotros contemplamos una oración o contemplamos una frase, ambas, la oración y la frase, se componen de palabras, y la diferencia de una y la otra es que hay palabras que unen y palabras con contenido o con significado, como a usted le pueda parecer mejor. Palabras que une y palabras con significado. Y eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos a reflexionar: cuáles son las palabras con contenido o significado y cuáles son las palabras que unen y cuál es la función para poder entender la importancia de esta frase. Antes que nada, mencionar nomás que en la Biblia de las Américas la expresión sino es una expresión que está añadida al texto con el único propósito de que la frase pueda ser más comprensible a nuestros oídos. No altera el texto, no es una herejía, sino que es lo que la Biblia de las Américas normalmente hace cuando agrega una palabra. Siempre está en cursiva. Eso implica de que no aparece en el texto. El texto comienza con la palabra guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué agregó el sino? Porque anterior a esta frase, la otra oración que le precede viene mencionando cosas negativas que el diácono no debe hacer. No debe ser bilingüe o no debe ser doble lengua, como se traduce literalmente. No debe ser adicto al vino o amante al vino, como la exposición que vio el hermano Freddy. Y por último, no debe ser no debe ser amante a ganancias deshonestas. En el versículo 8, perdón, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Tanto no, y aquí cambia en el versículo 9, dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Vamos entonces a desglosar esta frase y vamos a entender por qué es una frase, la importancia que tiene. La primera palabra que vamos a ver son estas palabras de contenido. Vamos a ver todas las palabras de contenido y después vamos a ir a las palabras que unen el versículo para tener la idea completa. La primera palabra que se puede trazar como palabra de contenido es esta palabra que dice guardando, que es un verbo. En particular es un verbo, es un participio, como modo de participio. Este verbo, hermano, es un verbo que en la palabra griega es, según como algunos manifiestan, dice ejontas. Esa es la palabra griega que se traduce guardando. En el griego es un participio. Vamos a ver la importancia de este verbo participio y cómo se relaciona con las demás palabras. Esta palabra deriva de la palabra ego. Revisaba los apuntes de las lecciones de griego y si mis hermanos que han estudiado griego recuerdan los diccionarios, esta palabra estaba ahí dentro del diccionario que tenían que aprenderse los alumnos de griego en la lección 13. Ego era tener, contener, lo define el manual del hermano Esteban Schneider. Pero aquí ego es más que tener y contener, sino que también significa poseer, sostener, mantener, guardar. Y ahí viene la palabra que se deriva como guardando. Obtener, recibir, pensar, reconocer, considerar, deber,
poder, tener qué, o llevar puesto. Esta palabra griega se puede traducir de esta manera. De hecho, otras traducciones manifiestan no guardando, sino que como por ejemplo la Biblia, la Reina Valera, dice que guarden. Así lo traduce esta palabra de ejontas en griego. Pero aquí lo traduce como guardando y deriva de la palabra guardar. ¿Qué significa guardar? Según el diccionario de la Real Academia, dice tener cuidado de algo o de alguien, vigilando o defenderlo. Hay un pasaje en la Escritura donde se ocupa esta misma palabra que está en Mateo, hermanos, capítulo 28, versículo 20. Si pueden ir a la Escritura. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y es algo que encomienda nuestro Señor Jesucristo, y aquí se ocupa esta palabra en el mismo tiempo, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos Mateo capítulo 28, versículo 20, donde también se ocupa esta palabra ego, que guarden, dice la palabra de Dios, que guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra palabra donde también se utiliza, por lo menos la Biblia de las Américas, esta versión que acabo de leer es la Reina Valera de 1960, es en 1 Timoteo, en la misma porción, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando algunos. No es el pasaje. No es el pasaje, hermano, perdón. No, quedo debiendo esa porción de la Escritura, pero tenemos como ejemplo en Mateo 28, 20, donde se ocupa esta palabra guardando. Como participio, hermano, esta palabra tiene características que debemos considerar. Como es un participio, tiene características y cualidades de un verbo, pero a la vez tiene características y cualidades de un adjetivo. Eso significa que esta palabra está funcionando como un adjetivo verbial en esta porción de la Escritura. Y es precioso cuando vamos a llegar más adelante a otra palabra que sin duda se conecta con esta palabra guardando, y vamos a ver la relación que tiene esta palabra. La otra palabra que tiene contenido en nuestro pasaje es la palabra misterio. Esta palabra es un sustantivo abstracto, hermano. ¿Qué es lo que es un sustantivo abstracto? ¿Qué es algo abstracto? ¿O por qué se llama sustantivo abstracto? Porque dentro de las calificaciones que tienen los sustantivos, tenemos sustantivos abstractos y sustantivos concretos. Los sustantivos abstractos, hermano, son aquellos que no se pueden identificar con nuestro sentido. Si, por ejemplo, los sustantivos concretos son aquellos que sí podemos identificarlos con alguno de nuestros sentidos, si no es con todos nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Los oídos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Esos son nuestros sentidos. Y cuando hablo de que esta palabra es un sustantivo abstracto, estoy manifestando que no
no puedo detectar el misterio con la vista, ni con los oídos, ni con el gusto, ni con el tacto, con ningún sentido. Pero si fuese un sustantivo concreto, por ejemplo, mesa, la mesa yo la puedo identificar con la vista o con mi propio tacto cuando yo toco la mesa. Si silla sería un sustantivo concreto y eso implica que yo puedo ver la silla, puedo tocar la silla. No puedo olfatear la silla, pero sí puedo verla. Entonces ahí vemos una diferencia entre esta palabra que se define, que se traduce como misterio. Viene de la palabra musterión, que significa secreto, misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido. A eso se refiere la palabra de Dios con la palabra musterión, que se traduce aquí como un misterio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 11, habla la escritura del misterio, pero del misterio del reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, igual habla sobre el misterio. Esta palabra misterio la encontramos en varias partes de la escritura y en cada parte que la encontramos está manifestando diferentes tipos de misterio y aquí vamos a comprender cuál es el misterio que se le está demandando a los diáconos. En el Nuevo Testamento, misterio quiere decir secreto revelado, hermano, en el plan divino o propósito divino, anteriormente escondido y sin acceso a las personas. Eso era un misterio. ¿Qué es lo que era un misterio? Es cuando antes estaba escondido y las personas no tenían acceso a identificarlo. Y aquí se está hablando de un misterio que no había sido revelado en una parte de la Escritura, pero en esta parte de la Escritura sin duda tiene que haber sido revelado porque es una demanda que tiene el versículo hacia los diáconos. Y si no fuera revelado, entonces no tendría sentido la demanda que se le está pidiendo a los diáconos. Hay una parte de la Escritura donde habla de diferentes misterios. Aquí yo puedo encontrar el misterio de la encarnación de Cristo en el versículo 16 de esta misma porción, ocupa la misma palabra para hablar del misterio de la encarnación de Cristo, del ministerio de la piedad, como lo menciona ahí en esta porción de la Escritura. También en otra parte de la Escritura habla del ministerio de la presencia de Cristo en el interior del creyente. Eso también manifiesta un misterio, la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Habla también del misterio de la unidad entre judíos y gentiles. Eso era un misterio en el Antiguo Testamento. De hecho, si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar que aún los apóstoles se sorprendieron cuando el Espíritu Santo cayó en casa de Cornelio, cuando los que estaban ahí en casa, y la gran mayoría gentiles, incluyendo a Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y ahí Pedro comprendió la visión que había visto en casa de otro hermano que también se llamaba Cornelio. Por lo tanto, era un misterio hasta ese momento y la Escritura lo dio a conocer. En el Nuevo Testamento denota no lo misterioso de algo, hermano. Cuando la palabra de Dios habla sobre un misterio, no está hablando de algo que es misterioso, como normalmente, como suele suceder con la palabra en español que nosotros ocupamos cuando hablamos de un misterio, es como algo misterioso, como algo que está como ahí, como que no se quiere dar a conocer, todo lo contrario. Cuando la Escritura habla de misterio, está hablando de algo que en un tiempo determinado ha sido oculto, pero que ahora se ha dado a conocer. En el libro de Apocalipsis se habla de muchos misterios que se van a dar a conocer en el futuro. Algunos van a ser dados a conocer en la gran tribulación, otros van a ser dados a conocer en el milenio y otros en la eternidad, hermano. Así que cuando la palabra misterio aparece en la Escritura, vuelvo a repetir,
no está denotando de algo misterioso, sino aquello que, estando fuera del alcance de la comprensión natural, puede conocerse. Únicamente mediante la revelación divina, hermano. Mediante la revelación divina es que nosotros llegamos a conocer los misterios que están mencionados en la Escritura. Esa revelación ocurre de la manera en el momento señalado, de la manera y en el momento señalado por Dios. Y solamente, hermano, solamente por aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo. Ese es lo que podemos comprender de esta palabra. Eso es lo que quiere comunicar esta palabra. En el sentido común, un misterio implica un conocimiento que está oculto y que no ha sido revelado, hermano. Su significado bíblico podríamos decir que es una verdad revelada. Amén. Vamos a la siguiente palabra con contenido, la palabra fe. Esta es una palabra que es muy común en el Nuevo Testamento, es muy usada, por lo menos en esta palabra griega que se traduce como pistis, o en el caso como está en el primera de Timoteo capítulo 3, versículo 9, dice pisteos, pero también piste se puede traducir como fe, confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía, muestra o compromiso. Hay muchos pasajes de la Escritura, hermano, en Mateo, en Marco, en Lucas, en Hechos, en el libro de Romanos, en el libro de Primera de Corintios habla sobre la fe, Segunda de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y Colosenses. Pero hay un pasaje que sin duda es muy conocido por usted. Es un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11. La Escritura nos aclara perfectamente ahí en esa porción de la Escritura qué es la fe. Si va a su Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo muy interesante en esta porción de la Escritura. Lo menciona una traducción aquí como la Biblia Dios habla hoy, lo traduce, da un poco más de entendimiento. En la certeza, aunque no hay mucha complejidad en este pasaje con relación a lo que ahí se menciona, es simplemente buscar un diccionario y entender qué significa certeza o qué significa convicción. Certeza puede ser tener seguridad de recibir algo que se espera, es tener esa seguridad, hermano. Eso es lo que significa la certeza, eso es la fe. Cuando alguien tiene fe, tiene seguridad, hermano, de recibir algo que se espera. ¿Y de dónde viene esa seguridad? Bueno, esa seguridad lo da la palabra de Dios. La fe, su fortaleza o de donde se apoya, la fe es de la Escritura, no es de algo ambiguo, no es de algo que esté en el aire, no es algo metafórico, es algo verdadero. La fe se apoya en las verdades que están en la Escritura. De ahí viene nuestra seguridad de recibir lo que se espera. Y como lo menciona aquí en la Biblia, Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de la realidad de estas cosas que no vemos. Eso, hermano, podemos aprender y entender con relación a la fe. Y también está catalogada en la gramática como un sustantivo abstracto. No podemos, hermano, podemos hablar de nuestra fe, pero no podemos ver la fe en nuestros hermanos. Por fe nosotros creemos que nuestros hermanos tienen fe. Por lo tanto, la fe no es algo que uno pueda ver, no es algo que uno pueda sentir, no es algo que uno pueda
disgustar, no es algo que uno pueda escuchar. Escuchamos a nuestros hermanos cuando hablan de su fe. Ellos testifican de su fe, pero no es la fe la que está hablando de ellos. Podemos ver las obras, como dice la Escritura, podemos ver las obras de fe, pero vemos las obras, no vemos la fe que hace las obras. Por lo tanto, en ese sentido, la fe es un sustantivo abstracto. Es como para que nosotros vayamos entendiendo, hermano, con relación a estas palabras que están comunicando y que son parte de esta frase que estamos desglosando. La próxima palabra es una palabra griega que se menciona katare. De ahí se traduce la palabra limpia. La palabra limpia implica, o más que implica, significa limpio, puro, como libre de suciedad, hermano. Aquí la palabra de Dios está diciendo de que lo que se le está pidiendo al diácono debe ser algo que esté limpio, que esté puro, que no esté contaminado. Mientras reflexionaba en esta porción, en esta palabra, para poder entender la implicancia que tiene, me acordaba cuando yo era un niño, una de mis hermanas me enseñó a lavar la loza. Me acuerdo yo que ese día me dejó lavar toda la loza y yo lavé la loza y la dejé ahí secando y ella me dijo, me preguntó si había lavado la loza. Yo le dije sí, que lavé la loza, está limpia. Me dijo, yo le respondí sí, está limpia, ya quedó todo impecable. Y me dice, no está todo impecable. Y yo le dije, pero ¿cómo no? Si se ve limpia, no tiene resto de comida, no hay nada. Y me dijo, toma un plato. Me pasó un plato y me lo sacó fácilmente. Y ahí me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, se me resbaló. La pregunta es, ¿por qué se te resbaló? ¿Por qué? No sé, porque tiraste fuerte. Dijo, no, porque la loza tiene aún lavaloza, dijo. Si tú tomas la loza y mueves tus dedos y no frenan tus dedos o no crujen tus dedos cuando lo mueves, implica que tiene algo que no le corresponde. Y ahí me hizo lavar el plato, enjuagarlo bien, y ahí me dijo sosténlo, y cuando me lo trató de quitar, no me lo pudo quitar, ahí yo lo pude afirmar bien. Claro, ella me estaba enseñando que la loza no estaba limpia, tenía algo que no le correspondía a la loza. Y eso, en el fondo, hermano, es lo que la palabra de Dios está manifestando con algo limpio, con algo puro, que no hay nada ajeno a lo que se está observando. La palabra de Dios, hermano, utiliza esta palabra de una forma metafórica en Mateo capítulo 23, versículo 26, para relacionar de una forma metafórica una vida limpia. Si usted puede ir a la Escritura, Mateo capítulo 23, versículo 26. Jesucristo, hablando con relación a la vida de los fariseos, los trata como hipócritas. Capítulo 23, versículo 26. Dice, fariseo ciego, limpia, y ahí está la palabra catera, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí está hablando con relación de una forma metafórica, está ocupando la palabra limpia con relación a los platos, a la loza, al vaso, para compararlo con la vida de los fariseos, que eran hipócritas porque aparentaban externamente estar limpios, pero por dentro estaban sucios. ¿Me entiende, hermano? Entonces, y aquí Jesucristo lo está confrontando y le dice, fariseo ciego, dice, ciego, porque en el fondo ellos pensaban y se veían como radiantes por fuera, pero por dentro estaban sucios. Limpia, dice, primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y ahí vemos en la Escritura, en el libro de Mateo, que
se ocupa esta palabra de una forma metafórica. También en Juan capítulo 13, también se ocupa de la misma manera, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Lo que Jesucristo estaba manifestando aquí, o metafóricamente estaba hablando de la limpieza del cuerpo con relación a limpios de maldad. Y Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que si ya estaban limpios, que sabían, dice Jesús le dijo, el que está lavado, el que ya estaba lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Y nosotros sabemos, hermanos, que con el sacrificio de Cristo, que eso implica que haya sido una sola vez, cada uno de nosotros estamos limpios de maldad delante de Dios. Y aquí la Escritura ocupa esta palabra que nosotros traducimos en nuestro texto como limpia. Limpia es un adjetivo, hermano. Y esto tiene ya relevancia en nuestra frase. La próxima palabra es conciencia. Y también conciencia, hermano, es un sustantivo abstracto. Y ya hemos definido lo que significa abstracto, hermano. Sunidesis, esa es la palabra griega. Sunidesis, que se traduce como conciencia. Conciencia, sentimiento íntimo. Ahí en la Biblia se usa generalmente en el sentido de la conciencia moral, el sentimiento del bien y del mal, el conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual, según Romanos capítulo 2, versículos 13 y 14, hermano. El Espíritu Santo la ilumina, la conciencia. Cristo la purifica en Romanos capítulo 9, versículo 1, en Hebreos 9, 15 y en 1 Pedro 3, 21. Es deber servir a Dios con una conciencia pura, según aparece aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Hay algo muy bueno y quiero compartirlo, que aparece, si usted tiene la Biblia de estudio del pastor John MacArthur, y usted vaya a primera de Timoteo, primero de Timoteo capítulo 1, versículo 5, y ahí el pastor John MacArthur hace una muy buena, dentro de todas las que busqué, me pareció una muy acertada y clara y buena definición de la palabra conciencia, para que entendamos que verdaderamente es la palabra conciencia, es una palabra compuesta la palabra es sunidesis, pero es una palabra compuesta. Sun implica cómo y el resto de la palabra implica conocimiento, con conocimiento. Eso sería como una traducción de la palabra, pero el pastor John MacArthur aquí en su comentario de 1 Timoteo capítulo 5, el versículo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en su comentario aquí con relación a la palabra buena conciencia, él dice, la palabra griega que se traduce como buena se refiere a aquello que es perfecto y por ende produce placer y satisfacción. Dios creó al ser humano, dice, Dios creó al ser humano con una conciencia que es la facultad que le permite juzgarse a sí mismo. Ese es el comentario del pastor John MacArthur con relación a la palabra conciencia. Es una facultad, hermano,
del cual disfruta y goza el ser humano. No toda la creación, los animales no tienen conciencia, sino que todos los hombres, mujeres y niños, Dios lo ha facultado con una conciencia que le permite juzgarse a sí mismo. Después dice, debido a que Dios ha escrito, dice, su ley en el corazón del hombre, el hombre conoce el parámetro básico de distinción entre el bien y el mal. Tan pronto viola ese parámetro, su conciencia produce culpa y la misma actúa como el sistema de alarma de la mente porque produce temor, culpabilidad, vergüenza y duda como advertencia sobre un peligro que amenaza el bienestar del alma. Por otro lado, si un creyente hace la voluntad de Dios, goza de la afirmación y la seguridad, la paz y el gozo de una conciencia buena. Eso es la conciencia, hermano. Es una facultad que Dios le ha dado a las personas, a cada ser humano. Por eso la Escritura menciona en otros pasajes de la Escritura, dice que ella nos acusa o nos defiende. También menciona la Escritura de que algunos, tanto persistir en el mal, tanto persistir en el pecado, tiene la conciencia cauterizada. Cuando nosotros buscamos los pasajes de la Escritura, hermanos, que tienen que ver con la conciencia, si usted va y busca una concordancia y coloca la palabra conciencia y comienza a leer los pasajes que mencionan esta palabra, se va a dar cuenta que la conciencia se relaciona mucho con el Espíritu Santo. La conciencia del creyente se relaciona con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia, pero también nuestra fe se relaciona con nuestra conciencia. Entonces ahí podemos entender de que realmente es una facultad que Dios nos ha dado a cada una de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia del creyente y la conciencia del incrédulo? Es que nuestra conciencia, la del creyente, ha sido regenerada, hermano. Y damos gracias a Dios por eso, porque ahí vemos que porque es importante ver estos puntos, porque es importante ver estas palabras que comunican, porque aquí ya vamos ampliando un poco nuestro pensamiento de que realmente lo que se le está pidiendo al diácono en este caso, o en otras palabras, lo que se le está pidiendo a los creyentes, porque aparte de ser un requisito, esta porción de la Escritura hacia el diácono también es una alarma para nosotros de que como hijos de Dios debemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando nosotros entendemos estas palabras y sobre todo la palabra conciencia, nos damos cuenta que Dios demanda de nosotros algo que nosotros podemos hacer. Él nos ha dado lo necesario para cumplir su voluntad, hermano. Que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a las palabras que unen, porque ya vimos las palabras con contenido, guardando, misterio, fe, limpia, conciencia. Esas son las palabras de contenido. Tenemos un verbo en modo participio. Tenemos tres sustantivos abstractos como misterio, fe, conciencia. Y tenemos un adjetivo. Estas son las palabras de contenido que forman una frase, hermano, no es una oración. Y aquí vemos las palabras que unen. Y la primera que aparece es él. Él es un artículo, hermano, y la función de él es unir el verbo con el sustantivo. Y el sustantivo que se está uniendo es el sustantivo que se traduce como misterio. ¿Cómo sabemos que el verbo se está relacionando, se está uniendo con el sustantivo misterio y el artículo cumple la función de unirlo? Porque acabo de mencionar al comienzo que este verbo era un participio y tenía cualidades de verbo porque tiene
tiempo, tiene modo y tiene voz. Lo mismo que algunos verbos. Le faltan algunas cosas, pero esas tres cualidades están en un participio. Tiene modo, tiempo y voz. El modo es un participio. En este caso, este verbo es presente y la voz es activa. Pero también tiene características de adjetivo, que significa que tiene caso, tiene número, tiene caso, género y tiene número. Y en este caso, este verbo es acusativo masculino singular. Se relaciona con la palabra misterio, con el sustantivo misterio, porque el sustantivo misterio también como sustantivo tiene caso, género y número, y también es acusativo neutro singular. Entonces ahí está la relación y el artículo cumple la función. Y aquí vamos armando la frase, guardando el misterio. Pero, ¿cuál misterio? El misterio de la conciencia, el misterio limpio, el misterio de la fe. Y aquí aparece otro artículo, hermano, que se le reconoce como un artículo definido porque está definiendo, hermano, definiendo la palabra misterio y está respondiendo la pregunta, ¿cuál misterio? Y la respuesta es de la fe, guardando el misterio de la fe. Y ahí ya vemos que le hemos agregado a estas palabras de contenido dos palabras que conectan, hermano. Vamos a la tercera palabra, con. Y aquí ya tenemos la frase como completa, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero ¿qué esta palabra griega que se traduce con, que en su original es en, cuál es la función que cumple? Es una preposición. Y aquí ya vamos comprendiendo un poco más la frase. ¿Qué es lo que es una preposición? La preposición es, hermano, es una palabra que precede a otra palabra que va a modificar al verbo. Entonces, cuando aparece esta preposición, en el fondo es como una alarma que me está avisando que la palabra que viene va a modificar el verbo. Entonces, la palabra que sigue de la preposición es el adjetivo limpia. Y como adjetivo, podríamos decir que cumple dos funciones. Una, me va a modificar como adjetivo, me modifica el sustantivo que precede, que en este caso sería conciencia, pero la preposición me acaba de decir que también me modifica el verbo. Por lo tanto, este adjetivo tiene gran relevancia. ¿Por qué? Porque me está modificando la palabra conciencia, el sustantivo conciencia. Porque podríamos decir que el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con conciencia. Podría ser una forma de manifestarlo. O el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con conciencia limpia. Pero me precede la palabra limpia, adjetivo, por lo tanto me dice que esa es una cualidad que el diácono debe cumplir. No simplemente que tenga el misterio de la fe en su conciencia, ni que guarde el misterio de la fe en su conciencia, sino que debe guardarlo, el ministerio de la fe, con limpia conciencia. Y ahí me modifica el adjetivo, me está modificando la palabra conciencia, le está colocando una cualidad que debe tener la conciencia del diácono. Y hermano, no solamente la del diácono, sino que la de todo creyente. Dentro de todos los creyentes que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, de ese grupo de hermanos que cumplen esta porción de la Escritura, se le va a llamar al diaconado. Por lo tanto, sí es un requisito, es una cualidad que se tiene que observar en aquel que se le llama al diaconado, pero también es una cualidad que debe tener todo creyente.
Lo otro que mencionó la preposición es que el adjetivo limpia también modificaba el verbo o participio guardando. Entonces me está diciendo que debe guardar con limpia conciencia el misterio de la fe. ¿Qué tiene que hacer el diácono? Debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, tanto tiene que guardarlo de una forma que realmente sea el ministerio de la fe, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo interesante del participio, hermano, que como es un adjetivo verbial, según el participio griego, también el participio en español cumple la misma categoría, pero esta palabra guardando lo traduce en la Biblia de las Américas como un gerundio. No es un participio. Habría que ahondar el por qué lo deciden los traductores de la Biblia de las Américas utilizar un verbo en otra categoría, hermano, y no necesariamente ocupar el participio como lo es el participio que se ocupa en los escritos originales. Hermano, la característica del participio es que como tiene cualidades adjetivales, implica que también debe ser una cualidad del diácono. No es la cualidad que demanda la frase, porque la cualidad que demanda la frase es que debe guardar el misterio con limpia conciencia. No debe tener nada en su conciencia que manifieste culpabilidad con relación al ministerio de la fe. Pero también debemos reconocer que como el participio tiene característica de adjetivo, también debe ser una característica de este hombre. Debe guardarlo, debe ser celoso, debe ser celoso del misterio de la fe. Entonces, ahí podemos nosotros aprender realmente qué es lo que está demandando la palabra de Dios con relación al diácono, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando ya tenemos, cuando ya llegamos a entender y conocer la frase y por qué es una frase, hermano, esta se le reconoce como una frase predicativa, nominativa, sustantiva. Así se le reconoce a esta frase, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una frase predicativa, nominativa, sustantival. ¿Por qué una frase predicativa? Porque en el fondo está predicando, está anunciando, está declarando la cualidad que debe tener el diácono que se menciona en el versículo 8. Está como esta frase como que está mirando al diácono, a la expresión de diácono, y está predicando que esa debe ser una cualidad que él debe tener. Por eso se le reconoce a esta frase una frase predicativa, nominativa, sustantival, según el estudio del griego, hermano. Puesto que Dios, hermano, nos muestra su palabra, una vez que comenzamos a hacerle preguntas. La pregunta que podemos hacerle a esta frase, ¿por qué Pablo dice que el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿Qué es el misterio de la fe? Otra pregunta que parece que tuviera similitud con la de arriba, pero la de arriba tiene que ver con el escritor y la de abajo tiene que ver con el diácono. ¿Por qué debe guardar el diácono el misterio de la fe? Y aquí es donde vamos a la escritura, hermano, y respondemos a esta pregunta. ¿Por qué Pablo dice que el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia?
1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 4 responde a esta pregunta. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hermano, el apóstol Pablo sabía y conocía perfectamente la situación en la iglesia de Éfeso. Había pasado con Timoteo después de su primer encarcelamiento, después de haber quedado libre, volvió a visitar la iglesia, como lo mencioné en la vez anterior, y con Timoteo y Tito queda en la isla, y Timoteo pasa con Pablo por Éfeso, y Pablo deja a Timoteo, lo mencionan los versículos anteriores, Pablo deja a Timoteo, y de aquí lo está mencionando, como te rogué, dice, que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñe diferentes doctrinas. ¿Por qué Pablo dice que el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia? Porque según el ministerio que tenía que cumplir, este diácono se iba a estar relacionando con estas personas que estaban dentro de la iglesia, que tenían costumbre de hablar de diferentes doctrinas que no eran las doctrinas que corresponden al ministerio de la fe. Entonces, por ese motivo, ahí responde la Escritura. ¿Por qué Pablo dice que el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia? Porque el diácono es la persona que se iba a relacionar frecuentemente y en muchas maneras a través de los hermanos, y muchos de ellos se iban o estaban en esta condición en la iglesia de Éfeso. Una condición que no es ajeno el día de hoy en algunas congregaciones. Por eso es necesario que el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué debe guardar el diácono el misterio de la fe con limpia conciencia? Da la impresión que fuera la misma pregunta, hermano, pero responde el versículo 18 del capítulo 1, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué debe guardar el diácono el misterio de la fe con limpia conciencia? Para no terminar como Himeneo y Alejandro, hermano. Para que no naufrague en cuanto a la fe, sino para que se mantenga firme. Pablo estaba encomendando a Timoteo a que levante o nombre ancianos con ciertas cualidades y a diáconos con ciertas cualidades para poder sobrellevar todas estas cosas que estaban ya arraigadas en la iglesia de Éfeso, hermano. Esa muestra la importancia de por qué el diácono debe estar guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. El diácono ideal, según la Escritura. Siempre hay un ideal en la Escritura, con relación a todo. Cuando hablamos del esposo, hay un ideal. Cuando hablamos de una esposa sujeta, hay un ideal en la Escritura, hermano. Cuando hablamos de algunas verdades, siempre Dios muestra el ideal. Cuando converso con algunas personas, de repente veo que se van entre las ramas para poder justificar sus acciones o para poder justificar las acciones de otros. Yo siempre le digo, mira, la Escritura siempre muestra el ideal. Dios siempre nos muestra a través de su palabra el ideal al cual nosotros debemos de aspirar. Y es el que nosotros debemos conocer. Y en la Escritura hay un diácono ideal. Y ese diácono, hermano, es Jesucristo. Y voy a ocupar un pasaje en Mateo capítulo 26, versículo 59, que dice lo siguiente, hermano.
y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Aquí en esta porción de la Escritura no hay ninguna palabra de la cual aparece en Primera de Timoteo, pero está intrínsecamente la enseñanza ahí en este texto, porque si usted observa, hay un tribunal, hay testigos que, como lo menciona aquí, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios. Habían testigos falsos que querían acusar a Jesucristo para entregarle a la muerte. ¿Cuál es el nivel de diácono al cual debemos aspirar? A este, hermano, al que observamos en esta porción de la Escritura. Tan grande es el nivel del diácono en la persona de Jesucristo, que él, en toda su vida, hermano, guardó el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo lo observamos? No hay nadie que lo pueda acusar. No hay nadie que lo pueda confrontar. Ni siquiera hay un testigo que pueda manifestar que él pensó que Jesús dijo esto, o que pensó que posiblemente la enseñanza de Jesús no la entendió muy bien. No hay ni siquiera una persona así, sino que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio, buscaban falsos testigos para acusar a Jesucristo. Ese es el nivel de un diácono ideal. Jesucristo es el verdadero diácono que ha guardado el misterio de la fe con limpia conciencia, hermano. Termino con un comentario bíblico de Homer Ken y resume esta característica al decir lo siguiente: las grandes verdades de la fe no son para guardarse como si fueran abstracciones teológicas, sino que deben emplearse apropiadamente en la vida diaria. Esto tiene que ver, separé este comentario porque esto tiene que ver más con todos los creyentes. Vuelvo a repetir, las grandes verdades de la fe no son para guardarse como si fueran abstracciones teológicas, sino que deben emplearse apropiadamente en la vida diaria. Después menciona, dice, guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia es vivir a la luz de la vida, de la verdad cristiana, de tal manera que la conciencia renovada no tenga ninguna causa para censurar. Una limpia conciencia evidencia una vida pura. Que el Señor nos bendiga, hermano. El texto que hemos reflexionado tiene que ver con la cualidad que la palabra de Dios demanda de aquel que va a ser llamado al diaconado, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, que guarde, hermano, que guarde las verdades que Dios ha manifestado a través de su palabra con limpia conciencia, que guarde el evangelio por el cual Él ha llegado a la fe en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga lo que hemos expuesto, que el Señor bendiga su palabra y que Dios nos dé gracia para seguir ahondando en cada una de estas porciones de la Escritura. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha llegado la exposición.